Mi abuela me dejó su casa, y mi familia intentó robármela sin saber lo que ella había hecho en secreto. Desde que tengo memoria, mi abuela era de esas mujeres que no necesitaban levantar la voz para dejar claro quién mandaba. No era dura, pero sí increíblemente perspicaz. Crió a sus 4 hijos sola tras la muerte temprana de mi abuelo, y aunque mantenía la apariencia de ser equitativa, yo sabía que distinguía perfectamente quién se acercaba por interés y quién lo hacía por afecto real. Tal vez por eso mi madre, que siempre fue distante con ella, terminó siendo menos cercana. Y yo, en cambio, me convertí en su compañía constante. Cada semana la visitaba. A veces más de una vez. Me quedaba a dormir cuando ya se le dificultaba subir escaleras o recordar si había apagado el gas. Cocinábamos juntas, le leía en voz alta, la ayudaba a revisar cuentas, la acompañaba al médico cuando sus hijos estaban muy ocupados para hacerlo. No lo hacía esperando una herencia. Lo hacía porque me nacía, porque la sentía como una segunda madre. Era alguien que te cuidaba con actos, no con palabras. Sabía que cuando llegara el momento, se iría con esa misma elegancia con la que vivía. A los 86, comenzó a hablar de la casa como si ya estuviera cerrando ciclos. Me preguntaba si me imaginaba viviendo allí, si creía que los rosales resistirían otra primavera, si todavía recordaba cómo lucía el árbol del lavadero. Una tarde, mientras le aplicaba crema en las piernas por su artritis, me preguntó si podía acompañarla al centro al día siguiente. Dijo que necesitaba poner algunas cosas en orden. Supuse que quería hacer testamento. No le di muchas vueltas. Al llegar a la notaría, todo estaba listo. Me entregó una carpeta. La casa donde había vivido durante más de 40 años, donde crecieron sus hijos y donde yo aprendí a hacer panqueques con ella, pasaba a estar legalmente a mi nombre. Me dijo que ya había intentado explicar a sus hijos que no repartiría la casa como si fuera un trozo de pan. Que uno de mis tíos incluso le dejó un folleto de una constructora, ofreciéndole ver apartamentos pequeños para que dejara el terreno libre. Que todo lo interpretó como lo que era, un intento de apartarla para meter mano en su casa. Esa firma lo cambió todo, aunque no lo entendí en el momento. Le agradecí, la abracé y guardé la carpeta en el fondo de mi closet. Pensé que habría tiempo para explicarlo después. Que lo hablaríamos con la familia. Que, aunque doliera, lo aceptarían. No fue así. Apenas 3 meses después, la encontré sin vida en su cama. Se fue como vivió, sin ruido, sin molestar a nadie. El funeral fue sencillo. Pero lo que siguió fue cualquier cosa menos simple. Menos de una semana después, al acercarme a la casa, la encontré llena de movimiento. 2 de mis tíos y un primo andaban midiendo marcos de puertas, tomando fotos, despegando planos en la sala. Me saludaron con esa alegría forzada que uno reconoce de inmediato. Dijeron que estaban viendo cómo organizar todo para que todos recibieran una parte justa. Que la idea era dividir la casa en 3 unidades pequeñas, remodelarla y alquilarla. No me preguntaron nada. No me llamaron antes. No se detuvieron a pensar que, quizá, yo tenía algo que decir. Lo peor es que actuaban como si todo fuera suyo por derecho natural. Como si el apellido les concediera propiedad automática. No sabían que yo tenía el título original firmado y notariado. Esa noche no dormí. Repasé hoja por hoja. Pensaba en la delicadeza de mi abuela, en cómo había hecho todo para evitar conflictos y en la soberbia con la que sus hijos pisoteaban su decisión. Decidí no decir nada. Aún no. Los dejaría avanzar. Y cuando fuera el momento, les mostraría quién era la verdadera dueña. Pasaron apenas 2 semanas desde aquella tarde en la que encontré a mis tíos con planos en la sala y cintas métricas en mano. La casa, que por tantos años fue el corazón silencioso de la familia, ya comenzaba a parecer un campo de obra. No se tomaron ni la mínima delicadeza de mover los muebles con cuidado. Apilaron todo lo que consideraban inservible en la cochera, como si fueran trastos sin valor. El sofá donde mi abuela solía dormitar después del almuerzo, lo arrastraron hasta un rincón donde se llenó de polvo y humedad. La manta que ella misma tejió, arrugada, quedó tirada entre cajas vacías. El rosal que regaba cada mañana con su jarrita de metal desapareció sin aviso. Me enteré después, por el comentario casual de una vecina, que uno de mis tíos lo arrancó de raíz porque estorbaba para la ampliación de la entrada. El estruendo de los martillos y los taladros empezó una mañana, puntual a las 7. Los golpes se escuchaban desde la esquina, y fue ese sonido, tan ajeno, tan irrespetuoso, lo que me hizo levantar del escritorio y tomar la carpeta azul sin pensarlo más. Fui directo a la oficina de un abogado que conocía desde hacía años. Había trabajado con mi madre en varios trámites y sabía que era discreto, pero con carácter. Le mostré la documentación completa, la escritura firmada por mi abuela, la firma ante notario, los sellos, todo.
Escuchó en silencio, revisó hoja por hoja, y luego me miró con una mezcla de firmeza y serenidad. No solo tienes el derecho. Tienes la obligación de frenarlo. Pero no te precipites. Su estrategia, que al principio no entendí del todo, consistía en dejarlos avanzar un poco más. Que hicieran inversiones, que contrataran obreros, que dejaran rastros. Cada peso que gasten sin autorización te dará ventaja legal, dijo. Y te permitirá exigir una compensación por daños. Me recomendó documentar todo. Fotos, videos, audios, capturas de mensajes, publicaciones en redes sociales. Y sobre todo, mantener la calma. La mejor respuesta es la legal, repitió. Volví a casa con una mezcla de emociones. Quería entrar a la obra y gritarles en la cara que dejaran de tocar lo que no era suyo. Pero algo más fuerte dentro de mí me pidió esperar. El mismo temple que vi tantas veces en mi abuela cuando lidiaba con sus hijos sin perder la dignidad. Así empezó mi vigilancia silenciosa. Pasaba por la casa como quien va de visita. Llevaba pan o galletas, saludaba con cordialidad, tomaba fotos disimuladas desde la reja. Si veía una factura olvidada sobre la mesa, la leía rápido y anotaba el proveedor, el monto, el concepto. Tenía un archivo en mi computadora donde guardaba todo, organizado por fecha. Sabía que ellos no sospechaban nada. Creían que yo estaba resignada. Pensaban que tenían todo bajo control porque, al fin y al cabo, eran los hijos. Pero la casa no se convirtió en hogar por llevar su sangre. Fue hogar por lo que mi abuela puso en cada rincón. Ellos se aparecían una vez al año. Yo estuve allí cuando dejó de poder caminar sin ayuda, cuando tuvo miedo de quedarse sola, cuando lloró al olvidar el nombre de un vecino. Mientras ellos continuaban su proyecto, yo seguía recolectando pruebas. Instalaron nuevas ventanas, rompieron muros internos, trajeron a alguien para revisar la plomería. Uno de mis primos incluso comenzó a presumir en Instagram el avance del proyecto familiar. En una publicación usó la frase herencia en marcha. Guardé la captura. Cada noche, abría la carpeta azul y volvía a leer la escritura. No por inseguridad, sino por convicción. Era como tener a mi abuela allí, recordándome que hiciera las cosas bien, que actuara con paciencia. Sabía que tarde o temprano, sus planes iban a volverse en su contra. Y yo iba a estar lista cuando eso pasara. Había pasado poco más de un mes desde que seguí el consejo del abogado y comencé a documentar cada movimiento dentro de la casa. Tenía ya una carpeta digital con registros por fechas, fotografías del estado original de cada habitación, capturas de mensajes. Audios donde se oía a mis tíos hablar con total naturalidad sobre cómo repartir lo que no era suyo, y hasta publicaciones en redes sociales donde se referían al proyecto como un futuro ingreso familiar. Durante ese tiempo, las transformaciones dentro de la casa fueron tan agresivas como irresponsables. Arrasaron el comedor, demolieron arcos de madera que daban al pasillo, sellaron una de las puertas traseras y comenzaron a levantar divisiones internas con materiales baratos. Como si estuvieran construyendo cuartos de hotel en ruinas. La escena que más me dolió fue ver la cocina destrozada. Escuché de uno de ellos que querían ganarle valor al metro cuadrado y poner cerámica sobre todo. Como si se tratara de una inversión cualquiera y no del lugar donde mi abuela me enseñó a preparar chocolate caliente con clavos y canela. Ese día me senté en el corredor por unos minutos mientras ellos hablaban. No dije nada. Solo escuché y anoté mentalmente cada frase. Mi abogado ya había reunido todo lo necesario. Verificó la validez de la escritura, autenticó la firma ante notario y redactó una acción de reivindicación de dominio con una solicitud de medida cautelar para frenar cualquier modificación. Me explicó que esa medida le permitiría al juez emitir una orden inmediata para suspender toda intervención, incluso antes de dictar sentencia. La demanda fue presentada un jueves por la tarde. El proceso avanzó más rápido de lo que imaginé. Al parecer, no era el primer caso que el juzgado veía donde familiares pasaban por encima de disposiciones legales con la excusa de ser hijos o herederos naturales. Eso jugó a nuestro favor. Una semana después, un funcionario judicial llegó a la casa con un agente de policía. Pegaron en la puerta principal una orden de suspensión inmediata, con sello rojo y letras mayúsculas. La reacción no se hizo esperar. Esa misma tarde, uno de mis tíos me llamó. No para preguntar, sino para reclamar. Su voz sonaba agitada, molesta, casi escandalizada, como si él fuera la víctima y yo la agresora. Me acusó de ser cruel, de haberlos traicionado, de destruir lo que era de todos. Lo dejé hablar. Y cuando se quedó en silencio, le respondí sin elevar la voz. No hice nada que no me correspondiera. Ustedes entraron sin preguntar, destruyeron sin permiso y tomaron decisiones sobre una casa que ya no les pertenecía. Mi abuela firmó esa escritura porque quiso, estando en pleno uso de sus facultades, y ustedes nunca lo preguntaron porque asumieron que no era necesario. Hubo una pausa. Luego soltó una frase que me quemó por dentro.
pero si la casa era de mamá, lo lógico es que la heredáramos sus hijos. ¿Qué ibas a hacer tú con eso? No respondí. Solo colgué. 10 minutos después, al abrir el chat familiar, descubrí que me habían sacado del grupo. No hubo palabras, ni justificación. Simplemente desaparecí de la lista. Como si mi silencio, mi decisión de ejercer un derecho legítimo, hubiera violado una regla no escrita de obediencia ciega a los mayores. Esa noche lloré. No por miedo, ni siquiera por la demanda. Lloré porque me dolió la facilidad con la que mi propia familia me convirtió en enemiga. Porque al hacer valer la voluntad de mi abuela, fui tratada como traidora. Pero dormí con la certeza de que ella me había dejado más que una propiedad. Me había dejado una responsabilidad. Y yo estaba cumpliéndola. Ver esa orden pegada en la puerta fue apenas el primer paso. Lo que venía, lo sabía, no iba a ser bonito. Pero ya no había vuelta atrás. 3 meses después de esa primera audiencia, el proceso legal ya se encontraba bien encaminado. Cada documento presentado, cada grabación, cada factura sin autorización que recolecté con paciencia y estrategia, se iba acumulando como ladrillos sólidos en mi defensa. La justicia no avanzaba rápido, pero lo hacía con claridad. Mis tíos, por su parte, empezaban a mostrar grietas. Se aferraban a excusas, intentando justificar lo injustificable. En sus respuestas legales insinuaban que yo había manipulado a mi abuela, que ella ya no estaba en pleno uso de razón cuando firmó la escritura. Esa insinuación me revolvió el estómago. Pero teníamos una carta bajo la manga, el notario. Fue citado a declarar como testigo. Y lo hizo con precisión, sin vacilar. Aseguró que mi abuela llegó tranquila, decidida, y que durante el proceso no solo entendía perfectamente lo que hacía, sino que dejó claro por qué lo hacía. Repitió su frase exacta: ya estoy vieja, pero no tonta. Esa frase cayó como una piedra en la sala. Uno de mis tíos apretó los labios. Otro bajó la cabeza. Y el tercero no dijo nada. El juez fue claro en su fallo: el traspaso de propiedad era completamente legal y había sido realizado en pleno cumplimiento de la ley. La casa estaba a mi nombre desde antes del fallecimiento de mi abuela. Todo lo que se hizo después, sin mi consentimiento, fue una invasión de dominio. El juez les dio 30 días para desocupar la propiedad, retirar todo lo que hubieran instalado sin autorización y restaurar los daños estructurales en la medida de lo posible. Además, ordenó indemnización por daños y perjuicios. No era solo que tuvieran que irse. Era que debían reparar lo que rompieron. Al salir de esa audiencia, no sentí orgullo. Sentí alivio. Había defendido algo que no era solo una propiedad. Era la voluntad de una mujer que me amó sin condiciones, que me cuidó cuando nadie más lo hacía, y que me dejó ese espacio para protegerlo. Pero aún quedaba una última vuelta de tuerca. No me bastaba con que se fueran. Quería que entendieran, sin necesidad de gritar, que no habían ganado. Que no todo se resuelve con arrogancia ni con la costumbre de tomar sin preguntar. Así que contraté a la misma empresa de mudanzas que ellos habían pensado usar para repartir los apartamentos cuando estuvieran listos. Les pedí que llevaran cajas a la casa, todas rotuladas con una frase impresa en letras grandes: propiedad de la verdadera dueña. Cuando los empleados llegaron, se toparon con mis tíos y primos todavía dentro de la casa. Les explicaron que las cajas eran para que empacaran sus cosas. Me llamaron confundidos, nerviosos. Esta vez, mi tono fue seco, cortante. Tienen el plazo que les dio el juez. Si necesitan ayuda para empacar, pueden pagarla. Colgué. Esa noche recibí un correo sin nombre. Solo decía: esto te va a costar caro. No hacía falta averiguar quién lo envió. Lo tomé como lo que era, un rugido impotente. Porque ya no podían hacer nada. Porque todo lo que habían construido sobre cimientos de soberbia se había derrumbado. 2 de mis tíos desocuparon la casa dentro del plazo. Lo hicieron a regañadientes, dejando rastros de resentimiento por cada rincón. Dejaron enchufes colgando, escombros acumulados en el patio, e incluso rayaron una pared con marcador negro. Escribieron: esto no es justicia, es traición. No respondí. Documenté cada daño, tomé fotografías, y lo entregué todo a mi abogado. Ese expediente ya estaba creciendo. La indemnización no sería solo por lo físico, sino por todo el desprecio con el que actuaron. El tercero, el mayor de ellos, se negó a irse. Hablaba por el barrio como si fuera víctima. Decía que nadie lo iba a sacar de la casa donde vio crecer a sus hijos. Incluso se acercó un día, cuando yo estaba revisando con un arquitecto los daños, y me lanzó su amenaza velada: si la quieres de vuelta, vas a tener que sacarme con grúa. Y eso hice. Solicitamos formalmente la ejecución del desalojo con acompañamiento policial. El juez aprobó la medida. El día que se llevó a cabo, mi tío se atrincheró en una habitación fingiendo estar enfermo.
Dijo que necesitaba unos días más por humanidad. El oficial le recordó que ya había tenido 3 meses. Que la orden era clara. Se le dio una hora. La usó mal. Gritó, murmuró amenazas, tiró cajas mal cerradas. Salió arrastrando su orgullo por el pasillo. Y yo, por primera vez desde la muerte de mi abuela, caminé por esa casa con tranquilidad. Aunque el daño era evidente, ya no era un campo de batalla. Era, de nuevo, mío. Lo que siguió fue una restauración. No modernicé nada. Quise que la casa volviera a ser lo que fue. Reconstruí el rosal, mandé a reinstalar el lavadero, repinté los muros con el mismo tono crema que ella cuidaba tanto. Busqué fotos viejas y mandé a hacer una réplica del aparador del comedor. Pero no me detuve ahí. Decidí que no volvería a vivir en esa casa. No porque no la quisiera, sino porque su tiempo en mi vida ya había cumplido su ciclo. Lo que me dejó mi abuela no fue solo un techo. Fue una forma de ver el mundo. Así que la doné. No a cualquier parte. Me contacté con una organización que llevaba años intentando abrir un centro de día para adultos mayores. Les ofrecí la casa con una sola condición, que llevara el nombre de mi abuela y que conservaran su espíritu de cuidado. Hoy, en la entrada de la casa, hay una placa que dice, Casa Herminia. Aquí vivió una mujer que cuidó a todos. Su historia sigue viva. Había pasado poco más de un año desde aquel primer día en que encontré a mis tíos caminando por la casa de mi abuela, tomando medidas como si todo les perteneciera por mandato divino. Desde entonces, cada paso que di estuvo guiado por una mezcla de dolor contenido y sentido de justicia. Con la donación ya formalizada, la casa dejó de ser un espacio en disputa para convertirse en un lugar de encuentro. Un centro cultural para adultos mayores que abría sus puertas cada semana a talleres de pintura, sesiones de lectura, caminatas suaves por el jardín y juegos de memoria que llenaban los pasillos de voces nuevas. Pero para mis tíos, las consecuencias recién comenzaban. Mi abogado presentó la reclamación completa por daños materiales. No era una vendetta. Era lo que correspondía, reposición por todo lo que rompieron, modificaron o deterioraron durante su ocupación ilegal. Cada enchufe arrancado, cada tubo mal instalado, cada pared manchada fue tasada por un perito y anexada al proceso. El juez no dejó espacio para apelaciones. Ordenó que cada uno cubriera una parte del total, según el tiempo que permanecieron en la casa y el grado de intervención. Con intereses, costas procesales y sanciones adicionales, la suma se triplicó. Uno de ellos, el que más había invertido creyendo que luego obtendría beneficios del alquiler, se negó a pagar. Terminó embargado. El embargo afectó una propiedad compartida con su esposa, y según supe, el conflicto en ese matrimonio todavía está lejos de resolverse. Otro intentó negociar un pago a plazos. No cumplió ni el primer mes. Le congelaron parte de su cuenta bancaria y, en una reunión familiar posterior, terminó admitiendo que no sabía cómo enfrentarlo. El tercero, el que se negó a irse y tuvo que ser desalojado, optó por el silencio. De ser el tío altanero que opinaba de todo, pasó a ser un hombre esquivo, ausente en los cumpleaños, lejano incluso con sus propios nietos. Me enteré de que mandó una nota amarga a mi madre. Decía que su hija había destruido la familia por un papel. Mi madre no me leyó el mensaje completo. Solo me compartió la última frase que le respondió. Lo que destruyó esta familia no fue un papel. Fue la soberbia de creer que todo les pertenecía. Yo no buscaba que se humillaran. No esperaba disculpas públicas ni lágrimas de redención. Lo que necesitaba era cumplir con lo que sabía que mi abuela habría querido, que se respetara su decisión, que no borraran su memoria, que no convirtieran su hogar en una fuente más de codicia. Con el tiempo, los ecos de lo sucedido llegaron más lejos de lo que imaginé. Me escribieron vecinos, primos con los que no hablaba desde hacía años, incluso hijos de amistades lejanas de mi abuela que se habían enterado del centro cultural. Algunos mensajes eran breves. Otros contenían disculpas. Uno en particular me marcó. Era de un primo que, al principio, me acusó de manipular todo. Decía que ahora entendía, que lo había tenido todo frente a los ojos y aún así no supo verlo. Me agradeció por no vender la casa, por hacer algo que, según él, ninguno de los hijos hubiera tenido el corazón ni el valor de hacer. Y yo, cada vez que paso por allí, por ese jardín donde ahora adultos mayores caminan lentamente entre rosales restaurados, me siento en paz. El aire huele a eucalipto, a café y a dignidad. La casa sigue viva. No como museo, no como ruina ni propiedad en alquiler, sino como espacio para seguir cuidando. En la biblioteca hay libros con el nombre de mi abuela en el lomo, y en la entrada, la placa dice lo que siempre quise que dijera. Casa Herminia. Aquí vivió una mujer que cuidó de todos. Y su historia sigue cuidando a muchos más. Esa es mi herencia. No los ladrillos. No las paredes. No el terreno.
mi herencia es la lección. Que hay que saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo actuar. Que la paciencia no es pasividad, que el respeto no es debilidad. Y que hay cosas, como la memoria y el amor, que no se pueden dividir en metros cuadrados. Y eso, aunque les duela, no se puede embargar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.